Empezamos Art Deco. Sí. Ayer vimos, por un lado, la Escuela de Chicago. Sí. ¿Qué es la Escuela de Chicago? Podemos decir, la Escuela de Chicago es la que genera la creación de los rascacielos, ¿no? Este nuevo programa arquitectónico que se va a desarrollar en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, por un montón de condicionantes. Entre ellos, el incendio de la ciudad, posteriormente el aumento de los terrenos, la especulación inmobiliaria de los propietarios, el surgimiento del ascensor por parte de Otis. 1864 se crea el ascensor hidráulico, exactamente 7 años antes del incendio. Y a raíz de eso, el rol del arquitecto proponiendo superponer plantas para abaratar los costos de ese suelo. Esto también se pudo lograr con la inclusión del hierro en la construcción, ¿no? El esqueleto de estos rascacielos, las columnas, las vigas eran de hierro, al cabo de 4 o 5 años después pasaron a hacerse de acero, y eso automáticamente hacía que el edificio pese menos, las fundaciones no eran tan importantes, y la piel era de ladrillo, ¿sí? Con muchos elementos clásicos, veíamos, ornamentales, el basamento, el desarrollo, el remate. Todo eso un poco era atraído por la formación clásica o académica que tenían muchos de estos arquitectos. Nosotros vamos a destacar a Sullivan, ¿sí?, como el mayor exponente de la Escuela de Chicago, que se había formado en la Escuela de Bellas Artes de París. Entonces trataba de negociar, ¿sí?, esta idea clásica con los rascacielos. Y bueno, muchos arquitectos usaban mismas soluciones constructivas de diseño. A eso es lo que se lo llama escuela. El crecimiento en árbol, el hecho de que las plantas bajas eran comerciales y se tenía que mostrar la diferencia de funciones. El tipo de fundación. Sí. ¿Cómo podemos conectar a la Escuela de Chicago con el movimiento moderno? Con Le Corbusier, por ejemplo. Bueno, hay 2 de los 5 puntos de Le Corbusier que se anticipan ya a finales del siglo XIX en la Escuela de Chicago. Uno es la ventana horizontal, que en los rascacielos de esta primer generación de la Escuela de Chicago, se le dice primer generación porque son los primeros arquitectos. Claro. Los maestros de los maestros, ¿no? Maestros de los maestros, estamos quizás más hablando de Europa, de Behrens, de Luz, ¿no? Sí. De Garnier. Igual no está mal el concepto, porque si bien por ahí Le Corbusier no conoce a Sullivan, claramente conoce la obra de Sullivan y de estos arquitectos que terminaron siendo un poco, al menos estas características del aventanamiento horizontal, y la otra característica es separar el esqueleto de la piel, separar la estructura de cerramiento, que va a generar una gran flexibilidad en las plantas. Le Corbusier esto también lo va a aplicar en sus 5 puntos, que recién los saca en 1926. Pero sí, todo para cerrar la idea de que la Escuela de Chicago tuvo muchísima influencia en la arquitectura moderna, en la arquitectura de entreguerras. Y después, en cuanto al Art Deco, habíamos comentado que el Art Deco nace en América. Básicamente es un movimiento que busca revitalizar una identidad nacional, crear algo propio, no copiar lo que viene de afuera, ya que América, desde el descubrimiento, desde la colonización, en el caso de Centro y Sudamérica, y Estados Unidos, desde el descubrimiento de Inglaterra, siempre fue receptor de estilos europeos. La arquitectura clásica, la arquitectura gótica. El Art Deco trataba de rescatar influencias
de las sociedades precolombinas o de la arquitectura precolombina, hacer una referencia a la arquitectura maya, a la arquitectura azteca, a la arquitectura inca. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres? Que construían los templos con formas de pirámides, formas telescópicas. También mencionábamos que a finales del siglo XIX y comienzo del XX hay una serie de hallazgos, de descubrimientos arqueológicos que van a llevar a que se popularice, ¿no?, el Art Deco. Entre ellos mencionábamos el descubrimiento del Machu Picchu, ¿sí?, ciudad inca, ahí en Perú, Cusco. Tikal, ¿sí?, ruinas de una ciudad maya. Está el Templo del Sol, el Templo de la Luna. Y después otro hallazgo que se da en África, ¿no?, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, no tiene nada que ver, pero se relaciona con el tema por la cuestión de las pirámides. Claro. Entonces, el Art Deco se da a partir de 1910 aproximadamente hasta la década del 40. Y Francisco Liernur decía que tiene dos etapas bastante marcadas. La primera etapa termina siendo híbrido, mucho con lo clásico, con lo ecléctico. De esa etapa vimos el Palacio Barolo. ¿Sí? Y ya después del 29, después de la crisis económica, justamente va a ser un Art Deco más económico. Va a eliminar esa cantidad de ornatos, va a estar más depurado. Y de esa etapa teníamos a Francisco Salamone, que ahí es donde nos habíamos quedado. Sí. Bueno, yo había comentado que Salamone fue un arquitecto que trabajó para el Estado, a diferencia de Virasoro, primera etapa, que elaboraba haciendo encargos privados, casas de clases altas. A Salamone lo contrata el Estado, que en ese momento era un Estado dictatorial, que iba a buscar atraer a los turistas y demostrarles la importancia del poder político. La arquitectura transmite significados, siempre. Entonces, Salamone, que tenía ahí una inspiración en la arquitectura fascista italiana, que en ese momento ya existía la dictadura fascista, desde el 20 que existía, empieza a trabajar con escalas desmesuradas, escalas monumentales, para justamente demostrar poder, ¿no? Una arquitectura áulica, una arquitectura al servicio del poder que lo financiaba. La mayoría de las obras de él están en pueblos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, como Rauch, como Azul, como Pringles, como Mataderos. Hace cementerios, ¿sí?, hace ayuntamientos, ¿sí?, obra, como decíamos, pública. Sí. Vamos a ver ejemplos. Estuve buscando fotos acá. La obra de Francisco Salamone en Argentina: cementerio, matadero y municipalidad. Vamos a las fotos. Esta es una imagen del cementerio de Azul. Sí, es reconocido. Si miramos, es uno de los que más me gusta. Si miramos esta imagen que representa un ángel, realmente parece un cacique, ¿no? El corte del rostro, inclusive las alas, si las miramos de perfil, parecen las famosas plumas que tenían los caciques. La referencia, como decíamos, a el arte indoamericano. Este sería el cementerio de La Prida. Nuevamente puedo buscar el escalonamiento. Adelante, este cementerio tiene una especie de, como, no sé si llamarlo cono. A mí particularmente me recuerda a las jaimas, a las carpas que se hacían de cuero, ¿no?, de animal,
donde estos pueblos, cuando eran nómades, se trasladaban de un lugar al otro, y parece eso, una vivienda. Este sería el matadero de Coronel Pringles, que está bastante deteriorado. Si miramos la parte superior, esta es la representación de un zigurat, de una pirámide. Ay, ¿qué pasó? Quise poner siguiente y me fue Ya para prende atrás. fuego todo. Este que sería Palacio Municipal de Pellegrini. Este es un zoom de la torre campanario. Pero está bueno verla en su totalidad. La obra, acá está. Esta es la de azul. ¿Ves que las alas realmente parecen plumas? Sí. Este es el cementerio de Saldungaray. Acá se animó un poco la forma circular, pero así todos seguimos viendo el escalonado. ¿Sí? El color gris, él trabaja mucho con hormigón armado premoldeado, hormigón armado con bloques. ¿Sí? Acá se puede ver un pequeño revestimiento con piedras. Por eso decimos que de alguna manera el Art Deco en la Argentina va a abrir las puertas, va a dar inicio, va a ser la gestación de la arquitectura moderna. Cuando decimos arquitectura moderna, ¿en qué pensamos? En economía, en la construcción, ¿no? En fachadas desprovistas de ornatos, en cubiertas planas, en el hormigón armado. Bueno, acá tenemos hormigón armado. Este era el que mostrábamos hoy, el de la Prida. Ves que se ve este cono, como yo decía, que parece la jaima de una civilización precolombina. O inclusive, bueno, los triángulos, el zigzag, los rombos, están presentes en muchas de las esculturas mayas, aztecas e incas. Este, bueno, es el Palacio de Pellegrini, acá se ve mejor en su totalidad. Si tomo la torre como máxima altura, puedo llegar a ver la idea de un escalonado. Es esto. Me gusta. Encima, estos municipios que generalmente se implantan frente a una plaza, se rodean de verde, más toman el aspecto de los templos, por ejemplo, maya. Voy a poner Tikal. Hay una imagen ayer de Tikal, donde estaba el templito rodeado, todo de verde, pero apenas se veía el templito. Y me recuerda mucho a esa imagen que veíamos recién acá, esta. Que se ve como la punta. No, bueno, yo si le saco una foto de atrás a esto, es muy parecido. Sí. Bueno, en diseño urbano también se puede aplicar la idea del Art Deco. Este es otro. Este me recuerda mucho a las torres de oficinas de Nueva York del Rockefeller Center, así como bien verticales, que yo en la carpeta lo puse como ejemplo norteamericano. Rest in peace, ¿sí? De arriba para abajo. Sí, la verdad es que es súper visionario, ¿no? Colocar esa frase. Si acá hubiese una persona que estaría bueno para que se vea la escala humana, esa persona creo que no superaría este arbusto, la altura. Para darnos una idea de la monumentalización del edificio, ¿no? Esto es poder. Impacta. ¿Cuál es? A ver, González Chávez. Lo mismo, el escalonado. Lo veo. Bueno, este es el de Pecuén, claro, porque esta ciudad que queda al lado del lago de Pecuén se inundó hace muchísimos años, por eso lo vemos así como en ruinas. Sí, se sacan muchas fotos de eso, de este matadero. Claro, la ciudad quedó completamente inundada. Matadero Guamini, este lo vimos recién. El de Coronel Pringles también. Claro, no lo reconocía por esta fuente que está ahí.
Bueno, obras norteamericanas donde se vea el Art Deco. Creo que la obra icónica durante muchísimos años, hasta la década del 70, el edificio más alto del mundo fue el Empire State de Nueva York. Inclusive películas como King Kong en la década del 50 le hacían publicidad, ¿no? El edificio que le gana al mono, porque el mono llega hasta arriba, le tiran un montón de tiros y se cae. Sí. Bueno, ya en esta forma podemos ver también el escalonado. Ese escalonado también se repite en la fachada, ¿sí? Fíjate que tiene hundimientos, ¿sí? Un facetado. Torre de oficinas. Otro hito neoyorquino del Art Deco es el edificio Chrysler. Puse una foto vieja porque no había tantos rascacielos cuando se sacó esta foto, y el edificio se lucía mejor. Hoy, con la cantidad de torres que hay, se desluce bastante o se pierde. También fue uno de los rascacielos más altos. Acá lo que tiene es que se trabaja con curvas en lo que es el remate, pero seguimos viendo la idea de un escalonado, ¿sí? Torre de oficinas, hormigón. Después, en la ciudad de Buenos Aires, el hito del Art Deco es el edificio Cábana, Sí. financiado por Cora Cábana. Vamos a irnos a Retiro. ¿Ves que está lento el Google? Eso tiene que ver con una baja de señal de internet. Yo había ido al edificio Comega, que está al frente del Correo Central, del Centro Cultural Kirchner. Es hermoso. Y ese era el más alto de Buenos Aires en su momento, hasta que se creó el Cabaná, que es ahora supuestamente el más alto de la ciudad. Igualmente seguro hay otros edificios más altos, hoy en día, actualmente. Bueno, pero es el Comega, es Art Deco también. Ah, mira, es re Mirá. lindo ese edificio. La terraza le hicieron bar. Mira, muy copado. Vamos a poner... Estoy acá, ¿no? Es acá. A ver, Plaza San Martín. Sí, sí, pero quería que me lo marquen. Ahí está. Bueno, uno cuando lo ve de frente es lo más parecido a la imagen que buscaba hoy, ¿no? A esto, a una pirámide. Tiene como una pelota, como una especie de escultura que llama mucho la atención enfrente del edificio. La fachada. Entonces sacan fotos desde la pelota esa con la fachada del Cabanas de fondo, digamos, y queda re bueno, porque lo da así como le da mucha verticalidad, digamos. Es súper alto. Sí, y qué feo que no se me ve la maldita imagen. Podemos ver la idea de una terraza jardín, ¿sí? Reinterpretada. Son unidades funcionales súper modernas para la época, esto se hizo en el 36. Lo que sí sé que fue el primer edificio de hormigón armado que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, íntegro, financiado, como decíamos, por Cora Cábana. De hecho, ella vivía acá en uno de estos pisos, en una ubicación extraordinaria, ¿no? Frente a este gran parque San Martín, en una esquina que también tiene forma triangular, o sea, vemos el Art Deco no solamente en la volumetría, sino también en la planta. En la planta acá se puede ver un escalonado. El color y el aspecto grisáceo te recuerda al aspecto grisáceo de la piedra calcárea de los templos mayas. En la parte posterior hay una... Me molesta terriblemente que no se vea. En la parte posterior al Cábana, a ver, ahí está recalculando. En la parte posterior tenemos una iglesia, la Basílica de no sé qué, que hay una historia sobre eso.
porque lo primero que se construyó es la basílica que tenía una vista directa al parque o a la plaza San Martín, pero se dice que esa basílica la había financiado una mujer que era la madre de un hombre con el que salía Cora Cábana. Vamos a ponerle Pepe, la mamá de Pepe, que no la quería a Cora, la detestaba. Entonces Cora, ¿qué hizo? Compró este lote y erigió esta gran torre, este monumento porteño, este hito porteño, y terminó tapándole toda la vista a la iglesia, ¿no? La iglesia quedó como con la sombra del Cábana. Así que también tenemos como esa anécdota. O sea, la suegra le quiso hacer la vida imposible a la nuera y al final la nuera hizo algo mejor, digamos, para taparla a ella. Claro, dijo, a mí no me vas a joder la vida. Yo tengo más poder que vos, tengo más dinero. No, no me están dando, che. Cábana. ¿Ves? Acá, bueno, teníamos esta imagen. Yo siempre digo, y esta imagen es vieja. Siempre digo que lo que arruina la fachada del Cábana son la cantidad de aires acondicionados que terminan viéndose como garrapatas. Sí, literal. Está lleno, lleno, lleno. Pero es lo más parecido a un zigurat que hemos visto. El ejemplo del Cábana en La Plata es el edificio que está en 7 y 45. A ver, vamos a poner La Plata. Vamos. Mapas. Yo siempre digo que el término deco, que viene de decorativo, justamente hace referencia a que este arte se ve en el exterior de la volumetría, es decir, que fue ideal para los rascacielos. Todo lo que sea torre de viviendas, torre de oficinas. En el caso de Nueva York, en el caso de Chicago, el Art Deco se ve más en ese tipo de programas, en los rascacielos. Acá en la Argentina recién veíamos el Cábana, pero también lo vamos a ver en fachadas de viviendas unifamiliares. Las casas tipo chorizo, que fueron tan características de la Argentina, traída por los inmigrantes principalmente italianos, adaptando, ¿no?, la idea de los palacios italianos, los partían a la mitad, porque acá teníamos un frente de 8,66 aproximadamente. En esa fachada de basamento, desarrollo y remate empezaban también a aparecer inspiraciones o decoraciones de Art Deco, referente a lo precolombino. El que yo digo es el que está, acá está Plaza Italia, el que está enfrente de la Shell. Creo que esto es Plaza Italia, no sé por qué no, se ve un carajo. Ahí está. Sí, eso ahí. Sí, tengo como que adivinar. O sea, la estoy remando de leche, tratando de dar toda una introducción para que cargue el mapa y no. A ver si en el mío funciona. No es esta, no es esta. No ver. es esta. Sí, esa es la circular. Ah, no, esa es doble. Ahí, 44 y diagonal 74, ahí exactamente es. Te fuiste. Plaza Olazábal, para. ¿Vos decís que es esta Plaza Italia? No, para mí no es esa. Porque no estoy viendo la estación. No sé. No se ve ni la calle. Frávega acá dice. A ver, Frávega que está en 8 o no, está en 7. Museo de Arte. ¿Querés que me fijes si te comparto el mapa? No. La quiero hacer yo. Porque la quiero. ¿Quieres un mapa? ¿Este cuál será? Esto sí tiene pinta de fundacional. Esto debe ser el teatro.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a tirar el bichito. Sí, es Eh, esa, porque la atraviesa la calle y están las dos diagonales. Va, cuatro. acá está. No se ve nada. Es una cagada. Son bloques de cartón. Ni Sí, siquiera. no, horrible, horrible. No, si está, debería de verse. Para mí es este, pero Sí, sí, sí. vamos a ponerlo ahí. No, y además que necesito que me ande el Google porque el Art Pero Deco es en internet. en las fachadas de las casas muestro Ensenada. A ver, acceso Ahí a va, internet. ahí va a poquito. Conectada. Conectada. No, y a ver si tengo otra Ahí internet. va, ahí va. La Reta, tienda de telas. Este es el Ministerio de Economía. Sí, está bien, es este edificio. Ahí va cargando, pero no lo que necesitas. No. Y aparte yo lo pongo en vista satelital, globo terráqueo, que tiene también una mejor calidad. Ay, bueno, lo que vamos a ver en esta fachada es la referencia a una especie de acto, vamos a decirle, de ritual. En una imagen se ven tres personas, dos que están como arrodilladas, una está como tocando el tambor, no sé qué, y la que está en el medio está con los brazos extendidos, con rayos que le salen de la cabeza, representando un Ah, poco al dios del sol. ¿Sí? Yo siempre digo que el sol es el dios más importante de estas culturas y siempre se va a ver reflejado en alguna especie de bajorrelieve o lo que fuese. Creo que los mismos arquitectos que hicieron que se lo llama el Cabanito, se le dice comúnmente en La Plata, más conocido como el edificio El Comercio para la empresa El Comercio, también fueron los que hicieron el Comega o el edificio Alas en la ciudad de Buenos Aires, que tienen la forma de, o el estilo del Art Deco. Este. ahí te lo mandé en el chat, a ver si funciona. ¿Le sacaste una fotito? Sí, desde abajo. Claro, yo primero lo muestro desde arriba para que se vea la forma de pirámide, Ahí lo ¿sí? vemos, a ver. Y lo que tiene desde abajo es el aspecto de un aventanamiento vertical, ¿sí? Creo que acá actualmente tenemos por un lado la entrada a los departamentos sobre 7 y en la esquina de 7 y 45 tenemos un local comercial. Sí, Creo que es son zapatos. sí, American Sport me parece que está ahora. Sí, hago eso. Mateo, lo dice acá, está re grande. No lo vi. Bueno, No, Mateo es sobre la Plaza Italia. Ahí en tienes la razón, esquina sí es American a Sport la vuelta. o alguna de esas. Se corrió el cosito, la casa de control remoto. Bueno, a ver. Eh, Pasa que yo veo que salgo de acá. Desde arriba se ven todo como chapas. Desde arriba se ve chapas. Sí. No, no, no. Este, Es un problema de Chrome. Es un problema de Chrome. Lo voy a tener que desinstalar y volver a instalar porque no anda. Internet, fíjate que sí tengo. Estoy perdiendo un montón de tiempo. sí. Mm, a ver, vos me mandaste algo. Mira, ahí recién me llevo. El bajorrelieve que te quería mostrar es uno que está exactamente acá. Tenés uno acá y otro acá. Bueno, ahí lo busco en fachada, sería, ¿no? Claro, la fachada que está sobre 7. No anda esto.
No. Tiene dos, el comercio, dice. Sí, en el costadito. Justo tiene un árbol que lo Ahí tapa está. también. Sí, ahí justo me... Sí, tiene un árbol y tiene un poste. Pero bueno, nada, era nada, esto que está acá. Acá está y acá se repite. Ahí te mandé. Uno solo te llegó, te mandé otro que era la planta. Y ahora te estoy mandando la fachada. Esta, ¿no? A ver si lo puedo. Ahí se ve la persona que está con los brazos extendidos, los rayos a 45 y estos dos que están como haciendo esa especie de ritual. Bueno, después de 10 ¿Eso horas. cómo se llama? ¿El qué? Ese cuadro, no sé Eso qué se eso se le dice. dice bajo relieve porque se nota que está esculpido. Está Claro. tallado, ya sea, seguramente haya sido un bajo relieve que se hizo y se montó en la fachada. Y ahora vamos a tratar de ver el Art Deco en viviendas. No voy a poder. No voy a poder. A ver. Voy a ver si tengo otro servidor. Y sí, el que más me conviene es Firefox. Porque yo no sé, Internet Explorer, ¿por qué no lo sacan? Nunca funciona. Lo mutaron. Ahora se llama de otra manera, ni me acuerdo cómo se llama. Oscila. A ver. Ahí está. Ese es el Explorer. Ya estás navegando con Microsoft Edge. Acá, bueno, pero dice Bing. ¿No No, importa? ¿viste que dice acá, ya estás navegando? Ese Sí. es el Explorer nuevo. Ah, bueno, no lo quiero. Yo no puedo trabajar si no tengo un Google Chrome, no tengo un Google Earth. Y no tenés otra cuenta como hice yo con el celu, entonces lo mostrás desde el celu. Compartís pantalla del celu. Capaz te carga más fácil el Maps. No, no, está complicado desde el celular Maps. Va para No, compartir. funciona más rápido. Si no, ¿qué podría hacer? No sé qué más puedo hacer. Hoy es un día negro. Es un día negro. No avanzamos nada. Estamos en un sueño caminando, corriendo Ahí está, descargar. y no avanzamos. Me molesta. Ahora usa el instalador que descargaste. Estrés. A ver si cargó Ensenada este mapa de porquería. Descargué estrés. Digoyen. A ver, esta que hay para que me ubique donde Eva Perón, Independencia acá. Bueno. A ver ahí. Pensé que lo llevó. Ese es el Ensenada. Sí. Ensenada es más vieja que La Plata, de hecho, tiene 100 años más, entonces es más común ver casas tradicionales o clásicas como esta. Estoy más que segura que has visto características del Art Deco en fachadas y no sabías que era Art Deco. Bueno, esta fue una casa reciclada, se transformó en local comercial, como se puede ver acá, pero así todo el ingreso a través del garage mantiene la herrería con todo el diseño Art Deco. En el Art Deco es muy común puertas y ventanas con el chanfleo en las esquinas para lograr esa forma triangular. Acá estamos viendo los rayos nuevamente en la representación del sol.
del sol naciente, que recordemos que era el dios más importante para estas culturas, porque ayudaba a proveer el alimento. Y mucho no se ve, pero tiene escalonado también la herrería. Acá se ve un poquito más. Después, acá estamos viendo el característico zigzag, ¿no? De la forma también triangular, piramidal, de las sociedades indoamericanas. Acá también vemos la idea de una pirámide. Y así todo se puede leer el basamento, que sería todo esto. El desarrollo, yo lo pondría hasta acá, el desarrollo. Y toda esta parte sería remate. Vamos a seguir caminando, más o menos 2 cuadras para adelante. Tenemos Pero en La otra. Plata hay muchísimas de esas fachadas. Sí. ¿Sabes dónde? En las zonas, en los barrios más históricos. En el Meridiano Quinto. A ver si me cambio de habitación. Y tengo mejor señal, que no sé qué. Ya me estoy quedando sin batería. Y sin paciencia. Sí. Bueno, a mí cuando se me corta 2 o 3 veces la clase por la señal, directamente la reprogramo. Primero porque te hace perder el hilo conductor de lo que estás diciendo, que se te corte todo el tiempo. Y lo mismo para el alumno, ya se olvidó. Oiga, el gato está callado. Sí, porque está durmiendo. Ah, con razón. No sé, se ve que no durmió a la noche. Entonces ahora duerme. Y además no hay ningún perro ladrando ni nada, no hay sonidos en el barrio, no sé. El día, la gente. A ver Está acá. lloviendo acá. Acá llovía hace como 1 hora. Ahí está, ahí me cae. Puede ser también eso, la lluvia con internet y todo eso. No, tengo mejor señal acá, mira, maldito. Bueno, esta es otra vivienda. Acá se ve de nuevo el rombo, acá se ve otra vez el sol naciente, el facetado. Fíjate cómo todo el tiempo intentan buscar la diagonal, ¿no? Facetado. Pero me gusta cómo trabajó el Art Deco esta vivienda acá, en esta cara. Más atractiva. Acá vemos un zigzag. Esto es re maya, re azteca. El chanfleo en las puertas, en las ventanas. Puertas bien tradicionales, ¿no? La banderola, doble hoja. Acá otra vez la representación en la herrería de este balcón del sol. Los remates, ¿sí? Con formas piramidales. Ahora, cuando uno entraba a esta casa, esto es una casa de una familia clase media, acá vivían los Onofri. No es que tenías muebles, mesas, sillas, todo con Art Deco, como sí lo era el Art Nouveau en Europa, y donde los arquitectos hacían todo, diseñaban desde el objeto más pequeño hasta el más grande o hasta la totalidad de la casa. Acá solamente afecta al exterior, decorativo, y está orientado más a una clase media porque busca mucho la economía en el diseño. Por eso decimos que toma más simpatía con el protorracionalismo. Después, Ensenada tiene muchas cosas buenas, entre ellas la fábrica de Tionis. Lo cuento porque está en la misma cuadra, ¿no? De la casa que vivíamos recién. El dueño de Tionis, cuando era muy joven, viajó a Italia, conoce la receta del gelato italiano, la trae para nuestros pueblos, para nuestro pueblo, abre la primera heladería, fue furor y después empieza a vender franquicias. Muchos dicen, ¡ay, La Plata, donde está Tionis! No, señora, Tionis en todo caso es de Ensenada. La Plata es una franquicia. El helado es de Ensenada. Bueno, después, acá tenemos
La imagen, esta creo que de todas es la más clara donde se ve el sol, ¿sí? Con los rayos. Está bastante bien cuidada esta vivienda. La herrería mantiene también la idea del Art Deco, de los triángulos. Es una casa bien chorizo. Quería buscar una forma de que se vea mejor de frente, pero parece que no. ¿Por qué? Porque esta sería la puerta. Acá tenés un pasillo. Acá tenés habitaciones sucesivas. Y ese pasillo comunica con un patio. El escalonado en este marco, de esta apertura, de este especie como de zaguán. Y la última que vamos a mostrar está como por acá. Esta yo digo que es Art Deco, pero no sé qué pasó, que no se terminó la fachada. O sea, porque tiene toda la estética de el escalonado. Acá ya se estaba buscando hacer ese escalonado con los ladrillos, pero no se terminó de revocar ni de hacer nada. Se quedaron sin guita, no sé bien la historia. Claro, está en progreso. Está en proceso, sí, algo. Esta es otra. ¿Sí? Típicas casas tradicionales o clásicas, fíjate cómo se puede leer el basamento, el desarrollo, yo lo pondría hasta acá, y el remate es todo esto. Sol naciente, chanfleo en las esquinas, bueno, más de lo mismo. Ok, ahora vamos a ir a la carpeta. ¿Dónde me quedó la carpeta? ¿Dónde quedó la carpeta? ¿Dónde quedó la carpeta? Me parece que se cerró. Vamos a salir de acá. Ah, no está acá. Qué lindo, qué bueno. Ahí estamos viendo el Rockefeller Center, que serán como 15 o 20 torres de oficinas del señor Rockefeller, que es uno de los multimillonarios más importantes del mundo. Y en estas oficinas, ¿cómo se ve el escalonado, ¿no? En la volumetría? Bien. Sí, ahora llegamos a este tema, al fin. Vanguardias. Va a poco, pero va. Va de a poco. Vanguardias. Primero vamos a arrancar con la etimología de la palabra. La palabra vanguardias es una palabra de origen militar. La vanguardia es la parte delantera de un ejército, es decir, aquellas personas que mueren primero, pero también son las personas que pueden ver lo que el resto del ejército no. Puede ver al enemigo, la cantidad de soldados enemigos, hasta se pueden anticipar si pueden ganar o perder, ¿no? Porque si vos ves que el enemigo tiene 5 veces más soldados que vos, tiene unas armas y una artillería, una tecnología que tu ejército no lo tiene, la vanguardia se anticipa. Hoy en día es una palabra muy usada en la moda, ¿no? Decir, esto va a ser tendencia, esto va a ser vanguardia en el verano o en la primavera 2022. ¿Sí? En este contexto, a comienzos del siglo XX, las vanguardias están relacionadas mucho a las pinturas. ¿Sí? Vamos a ir a la línea de tiempo. Línea de tiempo, acá. Es el último tema para cerrar lo que sería el premodernismo. Acá está el Art and Craft, entre 1880 y 1900. Acá está el Art Nouveau orgánico o movimiento catalán, entre 1890 y 1910. El Art Nouveau geométrico protorracionalismo, entre 1910 y 1918. Todas fechas didácticas, ¿verdad? La Escuela de Chicago, que se da a partir de 1871, a partir de que se incendia Chicago, es decir, durante los modernismos, y esta flechita quiere decir que el movimiento continúa. ¿Por qué continúa? Y porque hoy en día se siguen construyendo rascacielos. No terminó como el Art Nouveau orgánico, ¿sí? Entonces le hacemos un final abierto. El Art Deco, ¿sí? Igual que la Escuela de Chicago, tiene color verde porque se dan en América. Yo el Art Deco lo ubiqué entre el 20 y el 40, como el periodo de mayor clímax. Y acá, en algún lado, están las vanguardias, acá, con color rosa. ¿Por qué? Porque se dan en Europa, nacen en Europa.
aproximadamente entre 1910 y 1930. Sí, ahí lo puse, 1910 y 1930. Ni se ve, apenita. Sí, no sé por qué salió tan mal. La lapicera, cuando uso lapicera, no se ve. Bueno, yo cuando lo daba presencial el curso, los primeros 20 minutos de la clase era darles la línea de tiempo o los análisis de obra para que copien. Y después Y empieza la clase. una consulta. Sí, ¿Tenés escáner? Por ahí si lo escaneas, se ve súper bien. es mejor. En realidad tengo que usar una aplicación en el teléfono que es ScanCam, algo así, Sí, para lograr mejor definición. claro. Porque, Se puede hacer PDF encima, creo. claro, Sí, sí. Eso es lo que tendría que hacer. sí. Descargarme esa aplicación que mejora el texto. Yo encima no tengo muy buena letra. Bueno, la cuestión es que vamos a ver una ruptura en los movimientos artísticos de pintura a comienzos del siglo XX. Básicamente nace lo que se conoce como el arte abstracto. Sin conocer muchos de pintura, cuando decimos arte abstracto estamos hablando de esto. Líneas, puntos, formas geométricas, manchas. Creo que sin dudas el padre del arte abstracto es Vasily Kandinsky, y quien hizo Kandinsky, sí. estas pinturas, docente de la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus fue una gran promotora de las vanguardias. Arte abstracto sería también el caso de Piet Mondrian, reconocido por estas pinturas cuadrado, rectángulos. Mondrian prefiere más la línea recta, a diferencia de Kandinsky, que es más de la línea oblicua. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se pasa de esto? Un montón de vanguardias, estoy mostrando dos. Esta es la neoplasticista y esta es la expresionista, que ahora después la vamos a desarrollar. Con respecto a esto, pensemos que en lo que es el arte, el Renacimiento es donde vemos un gran cambio en las pinturas. ¿Por qué? Porque aparece la perspectiva, es decir, se separa la imagen de un fondo, porque aparecen las luces, los luces y las sombras. Esta es la imagen más importante del Renacimiento, conocida como la Gioconda, que quiere decir en italiano la reidora, ¿sí? Por esa sonrisa que goza. La Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, donde se pueden ver los colores pasteles. ¿Por qué pasteles? Porque los colores empiezan a asemejar a la realidad. O sea, los seres humanos no somos como los dibujitos, como los Simpsons, ¿no? Que están amarillo, rojo, azul, colores fuertes, sino suaves, tonalidades, pasteles. Las luces y las sombras, bueno, la separación de lo que es la figura del fondo, que a veces puede ser una naturaleza. Todo eso desde el 1400. A finales del 1800 se mantuvo. ¿Cómo se llama en las pinturas esta tendencia o este tipo de arte? Realismo. ¿Por qué realismo? Porque imita la realidad. Lo que más vamos a ver en esas pinturas realistas son personas, seres humanos, ¿sí? O naturaleza, paisajes, por ejemplo. Esos son como los dos caminos. Ahora, ¿qué pasa en el medio para de estas pinturas realistas? Voy a poner acá realismo. ¿Ves? ¿Qué vemos acá? Naturaleza, manzanas, una temática de una mujer con un niño, o sea, imágenes reales. ¿Cómo se pasa de esto? ¿Sí? Algunas son actuales, la mayoría que estoy mostrando, a esto. ¿Qué pasó en el medio? Bueno,
una serie de cambios que van a provocar en los pintores una nueva forma de mostrar esos cambios. Entre esos cambios tenemos el surgimiento de la fotografía. Año 1860 se hace la primera fotografía, ya para el año 1900 se populariza. ¿Y cómo? No puede competir nunca un pintor con una fotografía. ¿Quiénes contrataban a los pintores? Las clases altas, los reyes, las monarquías. ¿Para qué? Para que les dibujen el retrato de ellos, de la familia. Vos entrabas al palacio y arriba de la estufa hogar o en el hall veías el retrato del rey, del emperador o de toda la familia. ¿Sí? Es como en la casa las fotos. Sí, la foto de ese momento sería. La foto de ese momento, aparte era todo un laburo artesanal, porque el tipo iba a tu casa, se llevaba el bastidor, esbozaba una figura que vos querías, no, yo quiero salir parado, sentado, con esta pose. Esbozaba, se quedaba un par de horas. Después se llevaba la pintura a la casa, al cabo de un par de días la terminaba, ¿sí? Terminaciones al óleo, lo que fuese, y después te llegaba a tu casa terminada. O sea, era un laburo a pedido, 100% artesanal, artístico, ¿no? Porque quien lo crea tiene ese don creativo desarrollado y no puede competir con una fotografía. La fotografía era inmediata, instantánea, o sea, tenías que esperar un par de horas para tenerla y el realismo era incomparable. Motivo por el cual empiezan a buscar la forma de cambiar su rumbo, su camino. Entonces, ¿qué sería lo opuesto al realismo? Lo abstracto. O sea, lo abstracto justamente, yo no estoy viendo un paisaje, no estoy viendo una figura humana, estoy viendo formas geométricas. En el caso de Kandinsky se ve claro, él trabaja con el círculo, trabaja con el rectángulo. Acá vemos formas geométricas fragmentadas. Esto seguramente haya sido un rectángulo que se diseccionó, que se le yuxtapuso, se le sobrepuso otro, ¿sí? Los puntos, las líneas. Fíjate que acá desaparece, lo mismo con Mondrian, el fondo. Ya no hablamos de una perspectiva, sino que son imágenes planas, chatas, en 2 dimensiones. Eso es lo opuesto al realismo. Imágenes bidimensionales, mucha importancia de las formas geométricas, líneas y puntos. Y el color. Si las pinturas realistas trabajan con colores, decíamos, pasteles, acá se va a trabajar mucho con colores fuertes, principalmente los colores primarios. El rojo, el amarillo y el azul son los que más se van a ver. Y obviamente los derivados de estos, el naranja, el violeta, etc. Muy caricaturizado. ¿Qué otros acontecimientos suceden a finales del siglo XIX y comienzo del XX que va a provocar en estos artistas, principalmente los pintores, una idea de innovación, romper con lo establecido? Eso es vanguardias. Bueno, en 20 años, es decir, desde 1880 a 1900, la sociedad experimentó el surgimiento de la electricidad, los medios de transporte, el teléfono, mejora las comunicaciones, aparecen los electrodomésticos, muchísimos cambios. Todos esos cambios también se van a reflejar en la pintura, aunque no lo parezca. Hay una frase que decía Kandinsky y es que si el contexto cambia, el arte también cambia. ¿Sí? La forma de pensar cambia si el contexto va evolucionando. Y también las vanguardias se dan durante la guerra. De ahí el nombre vanguardia. Ya tenés la Primera Guerra de 1914 a 1918. También la Revolución Rusa, que se da entre 1917 y 1919, o sea, es un consecuente de la Primera Guerra. Si vos un día te levantaste y ves en las calles gente muerta, perdiste a tu familia, ¿sí? La mataron, le llegó una bomba a la casa,
obviamente que el artista se va a sentir conmovido por todo eso que sucede, lo va a expresar en su arte. Pero esto no es solamente en la pintura, esto se da en todas las bellas artes. El músico, el cantante, el que pinta, el que baila, siempre expresa sentimientos. Es una manera de hacer catarsis el arte. Bueno, esto que acabo de comentar es un poco lo que aparece en la página 33. ¿Sí? Surgen en Europa en 1905, con la proximidad de la Primera Guerra Mundial. Los movimientos de vanguardia que surgen son... Acá tenemos algunos, obviamente que hay más. Lo importante de este tema es conocer cuáles son las 5 vanguardias que van a tener un impacto, una influencia en la arquitectura. Es decir, que se dan primero en la pintura y que esos trabajos de esas pinturas también tuvieron su inspiración, su influencia en la arquitectura moderna. Entonces, de toda esta lista, nosotros vamos a anotar las vanguardias importantes que influenciaron la arquitectura. El cubismo, esta la vamos a marcar, y entre paréntesis vamos a poner España, que es el lugar donde nace. Sí. Simbolismo le vamos a dejar. No la marcamos, fauvismo tampoco. Expresionismo sí la vamos a marcar. Y entre paréntesis vamos a poner Alemania y Holanda, porque se da en 2 países. Alemania y Holanda. Sí. Futurismo también la vamos a marcar y entre paréntesis vamos a poner Italia. Sí. Dadaísmo no la marcamos, neoplasticismo sí la vamos a marcar y vamos a poner entre paréntesis Holanda. Sí. Suprematismo no, porque no se da en la arquitectura. Constructivismo sí se da en la pintura y en la arquitectura, así que lo vamos a marcar y entre paréntesis vamos a poner Rusia o ruso. Constructivismo ruso. Estas vanguardias fueron que se afectó, digamos, en la pintura y en la arquitectura. Sí, ¿no? Sí. Ahora te lo voy a justificar eso, que es difícil de entender, es un tema complejo para entenderlo. Y purismo también la vamos a marcar y entre paréntesis vamos a poner Francia. Ya veníamos viendo algunas del purismo, digamos, ¿no? Porque los volúmenes, las formas. La forma de caja, decís vos. Claro. Bueno, uno de los exponentes de la vanguardia neoplástica, es decir, una representación de esto, es Mies van der Rohe. Mies, cuando diseña la obra más importante de su carrera, que es el Pabellón de Barcelona, en 1929, se inspira en las pinturas de Mondrian. El tipo trabaja con planos. Claro, porque vos pensás que la arquitectura tiene 3 dimensiones. Entonces trabaja con líneas en un sentido, líneas en otro sentido, siempre regulares, siempre ángulos de 90 grados, que esto te recuerda a esto. ¿Sí? Cuando vemos las casas que hacía un arquitecto que se llamaba Bruno Taut, con colores llamativos, por ejemplo estas, un dúplex, los vamos a ver más adelante, este proyecto, o estas. Bueno, a ver ahí. Esto es una representación en la arquitectura de la vanguardia expresionista. Y no es que vamos a ver en la fachada de la casa la pintura de Mondrian, la pintura de Kandinsky, sino que hay una adaptación.
Claro. Una adaptación quiere decir, por ejemplo, se toman los colores primarios. Acá vemos justamente el azul, el rojo, el amarillo. Es lo más parecido a un diseño de pintura en la fachada. Bueno, ¿Este es expresionismo? sí. Yo voy anotando. Contexto epocal. Según Leonardo Benévolo, Historia de la Arquitectura Moderna, esto es un poco entender el porqué de las vanguardias. Las vanguardias nacen en Europa antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. 1910, 1930 es el periodo donde más se desarrollan, antes, durante y después de la Primera Guerra. La mayoría son movimientos artísticos relacionados a la pintura. En este periodo tenemos grandes conflictos entre potencias europeas, la Primera Guerra, la Revolución Rusa o la Revolución Soviética en el 17. Después en la década del 20 ¿qué tenés? Mucho crecimiento económico, los años locos. A eso le sigue que lo opuesto, la crisis económica del 30. Entonces, tras los años 20, época de gran prosperidad económica, años locos, continuó el gran desastre de la bolsa de Wall Street. 1929. Crisis económica mundial. La mayoría de las clases altas del mundo tenían sus inversiones, sus acciones en la bolsa de Nueva York, donde diariamente hacían apuestas para invertir y tener más ganancias. Yo siempre digo que hoy el rol de la bolsa lo cumplen las criptomonedas, negocio de las criptomonedas. Cae estrepitosamente en 1929 la bolsa, y eso hace que las clases altas del mundo pierdan sus fortunas, tengan que cerrar sus fábricas, tengan que vender sus propiedades. Esto produjo una oleada de suicidios. La clase media también se vio afectada. ¿Por qué? Porque labura para ese capitalismo, para esos burgueses. Entonces aumentan los pobres. La clase alta pasa a ser clase media clase pobre, desigualdades sociales. Esto viene genial para que la arquitectura sea más económica. Los materiales prefabricados, el uso del hormigón. Lo que luego gestaría la aparición de los regímenes totalitarios. ¿Qué son los regímenes? Las dictaduras. Sí. La primera dictadura que aparece es la de Mussolini, Italia, Benito Mussolini. Crea el partido fascista desde 1922 a 1943, que es cuando lo matan. ¿Quién admiraba a Mussolini y quería crear un mismo sistema político en Alemania? Hitler. 10 años después, en el 33, crea el nacionalsocialismo más conocido como los nazis. ¿Por qué es importante estas dos dictaduras? Porque son las que van a provocar la Segunda Guerra, ¿sí? Del 39 al 45. Hacen pelota a Europa. Bueno, también tenemos un gran progreso científico y tecnológico. Aparece el auto, el avión, la cámara filmadora, la electricidad. Su utilización como fuerza motriz. Aparecen los productos eléctricos, las viviendas que tenían las cocinas en el patio, porque era un lugar poco higiénico, se mataban a los animales, sangres, plumas, qué sé yo, y después entraba el alimento a la casa. Ahora, con la electricidad, la cocina se diseña adentro, ¿sí? La heladera, infinidad de productos eléctricos, los electrodomésticos, máquinas frigoríficas. Aparece el teléfono, el petróleo y su uso como combustible en barcos, autos y posteriormente en aviones. O sea, fíjate si no tenemos cambios en estos 20, 30 años. El movimiento moderno tiene como influencia las vanguardias figurativas del siglo XX. En países con cierto grado de desarrollo industrial, ¿cuáles son los países con cierto grado de desarrollo industrial?
Y serían aquellos países que se industrializan más rápido, los primeros, los países del primer mundo. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, de Alemania, de Holanda, de Rusia. Bueno, casualmente en esos países, Italia, provocan los artistas, pintores principalmente, un deseo de romper con los estilos del pasado, el realismo. Búsqueda de lo nuevo en convivencia con la permanencia del pasado. Influye en el origen de las vanguardias, los avances tecnológicos. Hay una vanguardia que vamos a desarrollar que es la vanguardia futurista, donde los pintores reflejan el surgimiento de los medios de transporte. Sí. Acá estamos viendo una pintura de Russolo, donde quiere representar un automóvil. ¿Sí? También Russolo, veíamos pinturas que reflejen el surgimiento de las locomotoras a vapor. Esta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Innovación para la época, el traslado de mucha masa de gente a gran velocidad. Entonces me voy acá, de nuevo, progreso cultural. Búsqueda de lo nuevo en convivencia con la permanencia del pasado. Influye en el origen de las vanguardias los avances tecnológicos. Nueva sensibilidad artística. Como decíamos hace un rato, si el contexto cambia, el arte también. Se conoce como vanguardia los movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. O sea, inclusive entre los pintores que responden a la vanguardia expresionista, son distintos entre sí, usan distintas técnicas, distintos colores, porque las personas son todas distintas y los artistas también. Pero bueno, dentro de la corriente expresionista vamos a ver que tienen características en común. Deseo de crear un arte nuevo que rompiese con el realismo. ¿Qué es con el realismo? Con las pinturas de los paisajes y de los retratos y de los seres humanos, y que abandonara las imitaciones de la naturaleza, para centrarse en el lenguaje de la forma, cuadrado, círculo, triángulo, y la fragmentación de estas formas, y muchos colores fuertes, ¿sí? Colores primarios, colores llamativos, abren nuevos caminos, de ahí el término de vanguardias. El objetivo que van a tener todas es innovar y romper con lo establecido. Vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora tengo que empezar. Otra clase me quedó tocada esta. Si querés, puede ser, a ver, para recuperar lo que hoy no vimos. Hoy es miércoles 3. Sí. Yo tengo mañana de 9 a 10 o 9 a 9:50, porque a las 10 tengo turno con el odontólogo. Y si no, el sábado a las 14 horas. Es para recuperar esa horita que más o menos hoy perdimos. El viernes no puede ser. Yo mañana tengo que ir a hacer unos trámites y el sábado seguro trabajo. Vamos por partes, diría el descuartizador. Primero voy a buscar este video, que mientras la clase termina, vos lo vas a poder ver. Es uno de los videos más largos que paso, pero vale mucho la pena verlo, porque se entiende muy bien esta diferencia entre realismo y vanguardias. Y al mismo tiempo te va mostrando imágenes de toda esa revolución industrial, todo lo que generó la revolución industrial. Van a aparecer fotografías de la Primera Guerra, y ahí se entiende también por qué el pintor no va a estar en el medio del campo ahí pintando, ¿no?
el rol del periodista, todo eso empieza también a generar la búsqueda de algo nuevo dentro de la pintura con el surgimiento de lo abstracto. Aparece, bueno, todo el progreso científico y al final te va a mostrar pinturas realistas y las vanguardias, que se empieza a caricaturizar la imagen del ser humano, porque no es que en todas las vanguardias no aparece la imagen humana. Sí aparece, pero aparece irreal, ¿sí? Como una caricatura, como un dibujo de un niño todavía, ¿sí? Pero se entiende que es la antítesis a ese realismo que veíamos en las pinturas de Da Vinci, de Miguel Ángel o de cualquier otro artista, sí, importante. ¿Se copió? Sí. ¿Para qué pongo detener grabación?